Era una noche extraña. El cielo estaba cubierto por nubes negras que se movían lentamente como si estuvieran vivas. En una pequeña televisión abandonada en una casa vieja y polvorienta, se escuchaba la voz distorsionada de un personaje infantil. Reía, pero no era una risa alegre, era una risa hueca, fría. Bob Esponja se encontraba dentro del crustáceo cascarudo, pero no era el mismo restaurante de siempre. Las luces parpadeaban, las mesas estaban volcadas y el aire olía a algo podrido. Calamardo había desaparecido hace días, y Don Cangrejo se encerraba cada noche en la bodega con candados oxidados y miradas paranoicas. Bob, con una espátula oxidada en la mano, miraba hacia la puerta. Alguien o algo lo estaba observando desde afuera. No era una medusa, no era plancton, no era humano. La sombra tenía orejas redondas, grandes, y una sonrisa demasiado blanca para ser real. Bob tragó saliva. Su esponjoso cuerpo se erizó mientras daba pasos lentos hacia la puerta. Una canción comenzó a sonar. Una melodía infantil pero desafinada. Era el tema de Mickey Mouse, pero reproducido al revés. Y con un susurro escondido que repetía algo en un idioma que Bob no comprendía, la puerta se abrió sola, chirriando, como si la madera estuviera sufriendo. Un viento helado entró, apagando las luces del lugar, dejando solo el sonido de la caja registradora marcando ceros sin control. Bob caminó fuera del restaurante. El fondo de bikini ya no era colorido, estaba en tonos grises. El cielo era rojo y los corales parecían secos y muertos. Entonces lo vio. Mickey Mouse estaba de pie sobre una roca, con los ojos completamente negros, sin pupilas, su boca abierta como una grieta sin fondo. Su voz sonaba como varias voces al mismo tiempo, algunas de niños, otras de adultos llorando. «Hola Bob», dijo. «Te estaba buscando». Bob intentó correr, pero el suelo se convirtió en una masa gelatinosa. Sus piernas se hundían. Detrás de él, escuchaba pasos. No uno, sino muchos, como si todos los personajes de caricatura estuvieran siguiendo órdenes de esa figura siniestra en un rifleo. De un charco, vio su cara. No tenía su típica sonrisa. Su cara estaba derretida. Los ojos temblaban como si estuvieran por salirse. Mickey lo miraba con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarlo, pero sus dedos eran largos, demasiado largos. Y con garras, Bob gritó, pero su voz no salía. Era como si el sonido estuviera prohibido en ese nuevo mundo. Entonces todo se volvió negro, y una voz le susurró al oído. «Tú ya no vives en fondo de bikini, ahora vives en mi caricatura». Bob abrió los ojos, pero no recordaba haberlos cerrado. Estaba en una habitación blanca, sin esquinas, sin techo visible, como si flotara dentro de una caja infinita. Del suelo comenzó a surgir una imagen. Era su casa, pero distorsionada. Parecía dibujada a mano por un niño perturbado. Las paredes chorreaban tinta negra, y su cama tenía marcas de garras. Gary no estaba. Solo su concha rota en el suelo, cubierta de una baba espesa y oscura. Bob se acercó, pero una sombra lo atravesó. Una figura corriendo a 4 patas. Veloz, demasiado veloz, se pegó a la pared y trató de respirar. Pero el aire era espeso, denso, como si estuviera respirando líquido. Entonces lo vio de nuevo. Mickey, arrastrando un viejo televisor con ruedas oxidadas. La pantalla prendió sola, mostrando escenas de caricaturas clásicas, pero distorsionadas. Pato Donald sin ojos. Goofy, gritando con la mandíbula desencajada. Minnie flotando sin moverse, con un agujero en el pecho. Bob retrocedió, pero al girarse vio que el televisor ya no estaba. Ahora estaba en su lugar una máscara de payaso con orejas redondas. Una voz salió de la nada. ¿Sabes por qué reímos, Bob? Reímos para que no se escuche el llanto de los que se fueron. De pronto el suelo se quebró, y Bob cayó. Cayó durante lo que pareció una eternidad, mientras pasaban a su lado escenas de su propia vida, pero no como él las recordaba. En una, se veía a sí mismo cocinando, pero los clientes tenían caras vacías, sin ojos, sin boca, solo piel lisa. En otra, servía una Kangaroo Burger, pero al abrirla estaba llena de dientes humanos. Al final de la caída, una mano lo atrapó, una mano blanca con guante, pero con sangre en los bordes del puño. Lo levantó y lo puso frente a un espejo. Why Bob se miró, pero no era él. Era una versión de sí mismo fusionada con Mickey, con ojos grandes, boca en forma de sonrisa forzada, y la voz mezclada de ambos personajes. Mickey susurró detrás de él. «Ahora tú harás reír por siempre, Bob, para que nunca se sepa la verdad de este lugar». Bob gritó, pero esta vez sí se escuchó. Fue un grito que hizo temblar el fondo del mar, y entonces despertó en su cama, sudando, temblando. Todo parecía normal, hasta que miró al espejo, y su reflejo no se movió. Bob retrocedió lentamente, mirando su reflejo que seguía inmóvil. El reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa, lenta, torcida, antinatural. Luego levantó la mano,
Pero Bob no lo hizo. Era como si el espejo mostrara a alguien más, o algo más. El reflejo comenzó a reír, primero bajo, luego más fuerte, más agudo, hasta que se transformó en la misma carcajada que había escuchado aquella noche en el crustáceo cascarudo. Bob corrió hacia la puerta de su casa, pero esta ya no daba a su calle, daba a un pasillo rojo, cubierto de dibujos infantiles, con crayons, pero cada figura parecía llorar. En las paredes había nombres, cientos de nombres, y al final del pasillo uno solo. En letras grandes, Mickey, una puerta de madera negra, se abrió sola al final del pasillo, revelando un cuarto oscuro con un proyector antiguo funcionando sin nadie que lo manejara. La cinta giraba y giraba, proyectando una escena repetida. Bob siendo perseguido por una silueta de orejas redondas. Una y otra vez, la misma escena. Bob dio un paso al interior, y el proyector se detuvo de golpe. Una voz llenó el cuarto. Es tu turno, Bob. Tú tienes que hacer reír, como todos los demás. Y desde las sombras, comenzaron a salir figuras deformadas de caricaturas olvidadas. Personajes infantiles con ojos arrancados, sonrisas cosidas, manos como cuchillas, entre ellos, Plankton con su ojo multiplicado, Calamardo con tentáculos como sogas, Don Cangrejo hecho de billetes pegados a carne. Todos cantaban la misma melodía, la canción de Mickey, lenta, fúnebre, con cada palabra como un susurro de ultratumba. Bob cayó de rodillas, llorando, suplicando despertar, suplicando volver a su mundo. Pero entonces, escuchó un reloj, un tic-tac metálico, antiguo, y cuando miró al cielo, vio una gran cara mirándolo desde arriba. Era Mickey, pero gigantesco, como si fuera el dios de ese mundo. Su boca se movía pero no decía nada, y sin embargo, todos los personajes comenzaban a reír. Una risa que no paraba, que uno sisaba, que se metía en los huesos. Bob fue levantado, por cuerdas invisibles, sus brazos se movían solos, y su boca comenzó a abrirse. Una voz salió, no era la suya, era una mezcla de risas y llantos guay. Detrás de él, su reflejo del espejo se acercaba, con una espátula en la mano, y los ojos completamente blancos. El reflejo caminaba lentamente hacia Bob. Cada paso que daba, hacía que el aire se llenara de un olor rancio, como si algo muy viejo y muerto estuviera despertando. Bob trató de gritar, pero su boca seguía repitiendo frases sin sentido, como si fuera un muñeco controlado por hilos invisibles. Ríe, gritaba una voz que no se veía. Hazlos reír, o no podrás salir. El reflejo levantó la espátula, y la colocó sobre el pecho de Bob, pero en vez de cortarlo, la espátula se fundió con su cuerpo. Entonces comenzaron a aparecer imágenes en el aire, flotando como si fueran recuerdos robados. Se veían niños viendo televisión, riendo, sin saber lo que ocurría realmente en esas caricaturas. Porque ahora Bob entendía. Cada vez que alguien reía, ese mundo oscuro ganaba fuerza. Mickey no, era un simple dibujo, era una entidad que se alimentaba de la risa infantil. Y cuando una caricatura caía en el olvido, él la tomaba, la rompía, la deformaba, y la obligaba a seguir haciendo reír. Pero dentro de su mundo, en la dimensión de los dibujos perdidos, Bob sintió como su cuerpo comenzaba a disolverse. Sus manos se hicieron de tinta, sus piernas ya no eran sólidas. Comenzaba a transformarse en parte del decorado, parte del espectáculo. Una última lágrima bajó por su rostro antes de que sus ojos se fundieran con la nada. Willow, Ultimo Q. Escuchó fue la voz de Mickey susurrando, gracias por unirte a mi elenco, Bob. Ahora ríe, ríe hasta que el olvido te consuma. La pantalla se fundió en negro, y en una televisión vieja, en una casa abandonada, una caricatura comenzó a reproducirse sola. Era Bob Esponja, pero no como lo recordaban. Su risa ya no era alegre, era hueca, rota, y sus ojos no parpadeaban, solo miraban hacia el espectador, como si quisiera escapar por la pantalla.